Dando el papel, arrancando. Fue soldado de Francisco Villa, de aquel hombre de fama inmortal, que aunque estuvo sentado en la silla, no envidiara la presidencial. Ahora vivo allá por la orilla, recordando aquel tiempo inmortal. Ay, ahora vivo allá por la orilla, recordando a Villa, allá por Parral. Yo fui uno de aquellos dorados que con tiempo llegó a ser mayor. En la lucha quedamos lisiados, defendiendo la patria y honor. Hoy recuerdo los tiempos pasados que peleamos con el invasor. Ay, ay. Hoy recuerdo los tiempos pasados de aquellos dorados que yo fui mayor. Mi caballo que tanto montaba, en Jiménez la muerte alcanzó. Una bala que a mí me tocaba, a su cuerpo se le atravesó. Al morir de dolor relinchaba, por la patria la vida entregó. Ay, ay. Al morir de dolor relinchaba, como le lloraba cuando se murió. Pancho Villa, te llevo grabado en mi mente y en mi corazón, y aunque a veces me vi derrotado por las fuerzas de Álvaro Obregón, siempre anduve como fiel soldado hasta el fin de la revolución. Ay, ay. Siempre anduve como fiel soldado que tanto ha luchado al pie del cañón. Muy buenas tardes, les saludamos en su programa Septentrión, Patrimonio Cultural Chihuahuense, desde la ciudad de Chihuahua, desde las oficinas del Centro INA, aquí en el corazón de la ciudad de Chihuahua. Jorge Carrera Robles le da la más cordial bienvenida a su programa, que gracias a INA TV tiene una audiencia en muchas partes de México, del estado de Chihuahua y desde luego con colegas y amigos de los Estados Unidos. Para todos ellos un saludo. Hoy es jueves 13 de julio y estamos prácticamente a 7 días de la conmemoración principal por el fallecimiento del general Francisco Villa. Y con motivo de hablar de esta figura y sobre todo de su herencia en el villismo, tenemos dos invitados muy importantes, muy especiales esta tarde. En primer lugar, le damos la bienvenida obviamente a Jesús Vargas Valdés. Es un historiador de mucha trayectoria aquí a nivel del Estado y con publicaciones que han estado circulando por muchas partes de México. Desde luego que él ha dedicado buena parte de su investigación, de su trabajo, a estas temáticas, pero no solo a la investigación documental, sino también a impulsar una serie de iniciativas y proyectos de corte comunitario que han mantenido y siguen promoviendo de una manera muy importante la tradición villista. Buenas tardes, Jesús, bienvenido a tu programa. ¿Qué tal, Jorge? Muy agradecido de
que me hayas invitado y que estoy aquí en el Centro INA de Chihuahua, una institución que ha tenido un gran efecto en la vida cultural de Chihuahua. Pues la pregunta obligada, Jesús, a 100 años, ¿qué representa para ti el villismo aquí en Chihuahua? Ese es el tema de hoy, el villismo en Chihuahua. Bueno, empezaré por decir que la figura de Villa ha sido de tanto impacto que nos ha remitido a pensar en la revolución en todo su conjunto. El celebrar, el conmemorar los 100 años del asesinato del general Francisco Villa, el recordarlo, ha dado lugar a que se pongan sobre la mesa muchos otros aspectos de lo que fue la Revolución Mexicana. Y entre otros, el papel que jugó el zapatismo junto con el villismo a partir de 1914. En ese sentido, el conmemorar a Francisco Villa significa conmemorar a Emiliano Zapata, al zapatismo y luego también a la mujer más villista de este país, que fue Nelly Campobello, que de 1931 en adelante hasta el día de su muerte defendió con todos sus recursos la imagen del general Villa. Agregaría yo que para tratar de ubicar el recordatorio de Villa, el recordar a Villa, hay tres posiciones. Una, la de los que están totalmente en contra, que se le consideren negros. Antivillistas. Antivillistas. Otra, la del pueblo, que no se mete en tantas consideraciones, que no hace... Ni en tanto debate teórico. Tanto debate teórico, y la de los que hacen debate teórico, que son los académicos, que no pueden asumir una posición sin antes hacer una serie de consideraciones y análisis y todo, y al final como que se quedan en una posición de no comprometerse, porque cuesta trabajo aceptar que Villa era un personaje representante de un pueblo dominado durante generaciones por las injusticias, y que no entienden cómo este personaje, como Hidalgo, tuvo un papel de liderazgo en el que dejó y además tomó postura de reivindicar, de cobrarse todas las injusticias de las que había sido víctima la clase a la que él representaba. Y en este sentido de entender a Villa como esa encarnación en contra de la injusticia, Jesús, a tu entender y tantos años de investigación que tienes, de hablar con los herederos de esta tradición villista, ¿por qué la gente de Chihuahua, estamos hablando de Chihuahua, ¿verdad?, se comprometió con este liderazgo de Villa? Bueno, mira, aquí esto es relativo. Chihuahua fue la base de apoyo social más importante de Villa, sobre todo la capital. La capital sufrió las derrotas de general Francisco Villa de 1915 como ninguna otra parte. Es indudable que los chihuahuenses sufrieron, la gente pobre de Chihuahua sufrió las derrotas del villismo después de Agua Prieta, después de que Villa en el Palacio de Gobierno aceptó que todos los que quisieran amnistiarse de los que habían formado parte de la División del Norte hicieran lo que consideraran, y se despidió de miles de soldados que habían formado parte de la División del Norte. Y para Chihuahua esto fue un trauma que no se resolvió muy pronto. En el caso de Parral, es algo diferente. Parral era una ciudad, fue una ciudad muy estable por la minería. Pocas ciudades del estado y del país contaban con una clase obrera que recibiera el pago en efectivo. Esto es muy importante. La mayor parte de la población de México era rural y solamente recibía pago en especie. Los mineros parlenses, que eran miles, no solamente de Parral, de Santa Bárbara, de Oro, de Minas Nuevas, ellos recibían
salario en pesos y podían comprar y podían usar el dinero a su antojo. Entonces, para Parral, desde 1920, la sociedad fue una especie de obstáculo que Villa siguiera presente, como una especie de riesgo de que se pudiera regresar a los tiempos del desorden, de la revolución. Pues la sociedad parralense no fue protectora, vamos a decir esa palabra, Sí. del complot que se estaba organizando para matar a Villa. Y cuando lo matan, decenas de parralenses sabían que lo iban a emboscar. Y no hubo advertencia. Y en una geografía tan distante como es la de Chihuahua, Jesús, una revolución que se hace en el desierto, con conectividad, quizás la del ferrocarril como un elemento vertebral, pero con distancias que luego no se entienden en otros lugares. ¿Cómo era posible esa movilidad revolucionaria? ¿Cómo se comunicaban? ¿Cómo ese villismo podía convocar tan rápidamente a un conglomerado muy importante de revolucionarios? Bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta el primer factor, que es el de la apuesta al triunfo. El pueblo de México, particularmente Chihuahua y Durango, tenían le representaba un atractivo muy grande tener un líder exitoso, tener un líder triunfante. Y en los momentos de gloria de Francisco Villa, previamente, por ejemplo, a la campaña sobre Torreón, Sí. Fue masivo la integración de campesinos, de obreros en trabajo para formar parte de la División del Norte. La gente quería ser triunfadora después de que toda su experiencia anterior a través de padres, abuelos, había sido de sojuzgamiento. Entonces, este es un factor importante. Otro factor que no se toma mucho en cuenta, el hecho de que un campesino sometido a la tienda de raya, etcétera, el tener un caballo, el tener una carabina era un gran atractivo. Y el poder salir de una comunidad desde donde no tenía posibilidades de conocer más territorio, también. Entonces, fueron muchos factores los que determinaron que ante el avasallamiento que estaba logrando Francisco Villa con sus triunfos, pues la gente en masa se lanzara, y sobre todo con un argumento, ¿verdad?, que se había asesinado al presidente de la República que había hecho la revolución contra Porfirio Díaz. La gente que sigue a Villa después de 1913 están motivados fundamentalmente por el asesinato de Madero. Ayer yo escuché un comentario en el que se decía que Madero había provocado el surgimiento de un pueblo en armas masivamente, y que esto había sido determinante para el triunfo contra Porfirio Díaz. Yo sostengo que no, yo sostengo que la convocatoria de Madero, la revolución, movilizó a unos cuantos, sobre todo clase media. Si analizamos los líderes de la revolución maderista, vamos a tener que la mayor parte son pequeños propietarios, rurales y urbanos. Pero después del asesinato de Madero y de Pino Suárez, lo que vamos a tener es un levantamiento masivo de una clase social más abajo y sobre todo más jóvenes. Entonces, estamos hablando de miles y miles de soldados que se integran a la Revolución del Norte, a la División del Norte, y no solo hombres, sino mujeres masivamente. Que históricamente no han sido... Que no se les han detectado, porque la mayor parte de los historiadores piensan en la mujer arriba del caballo y con la carabina, y no. En la marcha hacia Torreón se incorporan cientos, si no es que miles de mujeres que se lanzan a ver qué pasa, para estar junto a los jóvenes revolucionarios que van a atacar a Victoria Nueva. Una decisión increíble del pueblo.
Definitivamente, Jorge. Yo me imagino a las mujeres que deciden abandonar los hogares Sí. en un ambiente de sometimiento al paternalismo y a la iglesia, y que de repente ven que los jóvenes armados se van a pelear y dicen, yo me voy también. Y salen espontáneamente en masa las mujeres. Esta frase de vámonos con Pancho Villa Es general. Pero pareciera algo que es un eslogan así medio de campaña. Por el libro, por la novela, ¿verdad? Sí, pero en realidad era vámonos con Pancho Villa. Pancho Villa, el personaje emblemático, contradictorio, pero que finalmente marcó ruta en estos territorios. Y hay una pregunta que a mí me parece es muy importante aquí, porque así como hubo el villismo, luego de su asesinato hay un antivillismo, pero... Provocado, alimentado desde todos los medios. Y dura hasta los años 70. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó en ese periodo de 30, 40 años? Pues ¿Por qué el villismo se mantuvo? Porque a pesar de que dominó la corriente que denigraba a Francisco Villa y a Emiliano Zapata, al villismo y al zapatismo, y al floremagonismo también, Sí. al Partido Liberal Mexicano, la única corriente heredera de la revolución era la representada de Venustiano Carranza, Obregón y para adelante. Entonces, todos los medios, todas las posibilidades que tenía el Estado de recuperar lo que había sido la revolución, estaban encaminadas a denostar al bandolero, a la pila del sur y al bandolero del norte. Y en esto contribuyeron escritores, contribuyeron historiadores, y algunos, sin proponérselo, como Mariano Azuela. Yo sostengo que Los de Abajo es una novela que pasó inadvertida cuando salió la primera edición en 1914, Sí. en entregas al periódico. Y luego la primera edición, nadie la conoció. Después de la muerte de Villa, se convirtió en un bestseller mundial. Miles y miles y miles, ediciones y ediciones. ¿Por qué? Porque sin que lo dijera Mariano Azuela, Los de Abajo estaba presentando a un villismo salvaje, a un villismo destructor, a un villismo sin conciencia, que quemaba pianos, que quemaba residencias, cosa que no tiene nada que ver con el villismo aquí en Chihuahua. Hoy en la mañana estaba yo con algunas personas en la Quinta Gameros, los llevé a la Casa Luján, que está en el Paseo Bolívar, los llevé a la Avenida Juárez, donde está la casa donde estuvo viviendo Luz Corral, y esas casas permanecieron intocables, no hubo absolutamente ningún daño. La Quinta Carolina igual. Entonces, el villismo que promueve Mariano Azuela en Los de Abajo es un villismo que no tiene nada que ver con la realidad del norte, porque los villistas de Mariano Azuela los inventó él, ¿verdad? Bueno, es un caso. Pero en contraposición hay un villismo muy desde abajo, de gente, obviamente, como Nelly Campobello. Platícanos de este personaje, Chuy, tan importante en esta pues resistencia, si se le pudiera dar este nombre, o esta visión alternativa del villismo. Mira, Nelly Campobello fue la hija de una mujer que estuvo como villista en la retaguardia en Parral. Rafaela Luna fue una mujer que tuvo 7 hijos de Ocampo, que se fue a Parral en 1908 aproximadamente, y que se fue a vivir a una zona muy populosa, que era la Segunda del Rayo, donde estaban cuarteles, donde había prostíbulos, cantinas, etcétera. Y cuando viene la revolución, sobre todo en el 13, Rafaela Luna está integrada a un medio social formado por prostitutas, por mujeres solas, por artistas. O sea, es un lugar de una riqueza social inmensa. Rafaela Luna va a ser una mujer con una ubicuidad durante la revolución inmensa. Ella está cuando llegan los trenes con víveres y obtiene para su familia. Ella está cuidando a los heridos cuando los andan persiguiendo los carrancistas. Ella está
protegiendo a los que andan rezagados después de los ataques, etcétera. Entonces, ella forma un grupo espontáneo, ¿verdad?, con muchas mujeres que se reúnen en las noches a platicar lo que han visto en la ciudad, lo que han vivido. Y Nelly Campobello a los 13 años está escuchando a su madre, a esas mujeres. Como esponja. Mientras toman sotol, cigarro, porque Rafaela Luna era una mujer libre, Sí. sin ninguna atadura y freno. Entonces, Nelly Campobello se alimenta mucho de todo lo que se cuenta entre esas mujeres. Y de ahí luego viene Cartucho, donde integra lo que ella vio y lo que ella escuchó. De tal manera que Nelly Campobello es una voz que surge desde mero abajo, desde lo más profundo de lo que fue el villismo. Por eso, Cartucho es una obra que no necesita ninguna consideración ni valoración, ni nada, porque se presenta tal cual fue, con todo el realismo, con toda la tragedia, pero con toda la dignidad y con toda la gloria de lo que fueron los villistas. Y con una pluma maravillosa. Que además surge de manera completamente natural, porque Nelly Campobello, al igual que Francisco Villa, no tuvo escuela, al igual que Francisco Villa era una mujer indómita, brusca, cimarrona, y de hecho nosotros, Flor García Rufín y yo, asumimos que Nelly Campobello es un alma gemela de Francisco Villa. Surge en la misma región, no tuvo escuela, se llama Francisca, y a través de su madre va a conocer un villismo desde la realidad. Y de 1931 en adelante, su vida está enfocada a defender la imagen de Francisco Villa hasta su muerte. Pero en esto es lo importante, en un compromiso que viene... De clase, esa es la palabra. Nelly Campobello representa su clase social y eso nunca la abandona. Además hay una cosa, Nelly Campobello es una mujer indómita que desarrolla su papel como artista, como escritora, como poeta, sin ninguna limitante. Si nosotros analizamos otras mujeres de la época, la mayor parte o sufre el machismo o sufre el sometimiento, como Elena Garro, como Nahui Olin, como otras personas. Y Nelly Campobello no. Nelly Campobello es dueña de su presente y de su futuro y no permite que nadie la detenga. Cuando Echeverría intenta acabar con la Escuela Nacional de Danza, quitar el edificio, Nelly se le enfrenta al mismo presidente de la República. Yo imagino en aquellos años de los 70 que una mujer se enfrenta al presidente de la República y además a sus huestes que le mandan a desalojarla de la escuela, los enfrente con pistola en mano. Carajo, pues eso habla de esa mujer formidable, ¿verdad? Que, con raíces profundísimas. No, qué feminismo, no, ahí está. Oye, Jesús, aquí podemos pasarnos toda la tarde. Te agradezco mucho toda esta, pues que tengas esta generosidad como siempre. ¿Tú estás preparando un libro o ya está? Ya está el libro, la semana que entra lo entregan. El libro se llama Nelly Campobello con Francisco Villa. Es una recopilación de lo que fue la trayectoria de Nelly Campobello defendiendo en todos los frentes la imagen de Francisco Villa con valentía, con fuerza y con razón. Entonces, recuperamos todas las participaciones de Nelly Campobello cuando Luz Corral acusa a Martín Guzmán de haberse robado la memoria de Francisco Villa, cuando Nelly Campobello tiene que traerse a Octavio Rentería a la Ciudad de México para que el gobierno se encargue de garantizar la educación de Francisco Hipólito Villa Rentería, cuando se filma la película Viva Villa, norteamericana, y que Nelly protesta por la forma en que se trata la figura de Villa. En fin, es un libro en el que se recupera la actividad de Nelly Campobello desde su posición como escritora y como coreógrafa, aparte de todo,
defendiendo la figura de Francisco Villa. Una figura más que tiene esta dualidad duranguense y chihuahuense, por la antigua Nueva Vizcaya que dio origen a tantas historias como esta. Mira, Jesús, nos están escribiendo de muchas partes. Para quienes se conectaron sin escuchar la presentación de este programa, estamos dialogando con Jesús Vargas Valdés. Él es historiador, especialista o profundo conocedor del tema del villismo y que generosamente el día de hoy aceptó platicar con nosotros sobre 100 años de villismo en Chihuahua. Rafael de Luna de la Peña, buena tarde, saludos desde Ensenada, Baja California. Roberto Rodríguez, buenas tardes, gracias Roberto. Ignacio Zavala Contreras, buena tarde, saludos desde Tlalpan Centro. Gracias, Ignacio. Jesús Mendocino, es un placer escuchar este tipo de pláticas del general Villa. El pueblo mexicano sigue sufriendo los despojos de los gobiernos burgueses corruptos. Llegaron al poder durante 90 años. José Fierro, buenas tardes. Silvia Rascón, felicidades. Carolina Santiago, muy interesante. Centeotl Mendoza Molina, cuánta información y tan valiosa. Si quieres cerramos tu participación, Chuy, con una pregunta muy puntual. Nos pregunta José Luis Hernández que cuál es tu opinión sobre John Reed. Bueno, la opinión que yo tengo de John Reed es de que es uno de los periodistas, de los personajes que contribuyeron más a poner en un lugar digno la figura de Francisco Villa, porque él no fue cualquier periodista. Recordemos que John Reed estuvo en Chihuahua en 1913 y que después estuvo en Rusia llevando una crónica de los 10 días que conmovieron al mundo y que de hecho fue uno de los personajes extranjeros que recibió la confianza de Lenin y que incluso quedó sepultado en la Unión Soviética, de tal manera que John Reed fue un periodista de guerra que se fascinó con la figura de Francisco Villa y que dejó para la historiografía entrevistas, respuestas que le dio el general Villa, que son casi como la verdad absoluta, porque están en manos de un periodista que no tenía ningún interés en mentir o en relativizar los hechos y la relación que él tuvo con Francisco Villa. Creo que es uno de los libros fundamentales para valorar la figura de Villa y, sobre todo, Jorge, para explicárselo. Porque yo tengo que decir lo siguiente: yo no soy un fanático de Francisco Villa, no soy un epígono de Francisco Villa, ni tampoco asumo la postura de justificarlo ni de defenderlo. Yo lo que trato de hacer en base a documentos, en base a testimonios, en base a todo lo que yo puedo recuperar, de explicar al personaje y explicar sobre todo a los villistas, porque finalmente Villa no hubiera sido nadie si las condiciones de este país no hubieran permitido que el pueblo se levantara y que buscara sus líderes. Y los grandes líderes de este pueblo, en ese momento, ahí estaban: Zapata, Villa, y en segundo término, los Dorados, y en segundo término, todos los generales del Ejército Libertador del Sur. De tal manera que el pueblo construye sus vías para rebelarse y para enfrentarse a sus enemigos de clase. Pues muchísimas gracias, Jesús. Vamos a escuchar una segunda canción. Agradecemos mucho a Israel Osoyo y a David Carrera a su disposición por traer a este programa parte de esta memoria musical ligada al villismo. ¿Cuántos jilgueros dicen son 3 de
tristes cantan esas avecillas. Van a Chihuahua a llorar sobre Parral, donde descansa el general Francisco Villa. Lloran al ver aquella tumba donde descansa para siempre el general, sin un clavel, sin flor alguna, solo las hojas que le brinda el vendaval. De sus dorados nadie quiere recordar que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua. Solo las aves que gorjean sobre Parral van a llorar sobre su tumba abandonada. Solo uno fue que no ha olvidado, y en su sepulcro su oración fue a murmurar: amigo fiel, cual fiel dorado, grabo en su tumba estoy presente, general. Canten jilgueros y sensontles sin parar, y que sus trinos se oigan en la serranía, y cuando vuelen bajo el cielo de Parral lloren conmigo por el gran Francisco Villa. Adiós, adiós, mis avecillas, yo también quiero recordar a mi nación, que allí en Parral descansa Villa, en el regazo del lugar que tanto amó. Escuchamos La tumba abandonada, una profunda y hermosa canción de José Pepe Albarrán, en las voces de Israel Ozoya y David Carrera, a quienes mandamos un saludo en esta tarde. Desafortunadamente no tuvieron oportunidad de acompañarnos aquí en vivo en el programa y por motivos de trabajo tuvimos que hacer esta grabación, pero sin duda nos da un referente indiscutible de lo que fue la revolución en Chihuahua, el villismo en particular, en cuanto a la tradición oral, en cuanto a la música y otras expresiones artísticas que siguen y seguirán nutriendo esta herencia llamado villismo. Damos la bienvenida ahora a nuestro segundo invitado. Él en este momento se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua. Él es Miguel Ángel Perume, y bueno, debo de decirlo que es un historiador que tiene muchos años estudiando, investigando, documentando la revolución. Especialmente vino a contribuir junto con Pedro Siller en una impronta, por decirlo así, dentro del tratamiento de la historia de México, al plantear una nueva visión sobre la batalla de Ciudad Juárez en 1911, una batalla y una acción que no había sido suficientemente valorada dentro de la historiografía nacional, y que ellos dieron puntual cuenta de esta relevancia, y que luego Miguel ha seguido contribuyendo con una serie de publicaciones, dejando una gran documentación en materia de fotohistoriador,
Él, como nadie en el estado de Chihuahua y quizás en México, ha hecho una labor impresionante de recuperación histórica a través de la fotografía y que ha sensibilizado a miles de personas gracias a esta labor. Le damos la bienvenida a Miguel Ángel Berumen desde Ciudad Juárez. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues, qué bonita presentación, gracias. ¿Sí me escuchan? Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Si pudiera subir un poquito tu volumen, si es posible. Vamos a estar platicando contigo principalmente sobre la relevancia de esta batalla de 1911 y el papel que jugó Francisco Villa en los primeros años de revolucionario. Muy bien. Bueno, mira, yo creo que en esta primera etapa de Francisco Villa, ¿ahí sí me escucha bien? Sí, adelante. Esta primera etapa de Francisco Villa no es, digamos, su principal etapa. Sin embargo, es interesante cómo Madero y Abraham González seleccionan o aglutinan a los hombres que van a tomar las armas representando y defendiendo el plan de San Luis. Porque pues, los planes políticos necesitan de hombres que se bajan en los campos de batalla. Y bueno, pues para febrero de 1911, incluso antes de que Madero, el líder político de la revolución, por lo menos en el papel, en febrero de 1911 ya está en las afueras de Ciudad Juárez, Pascual Orozco, con un ejército, dependiendo de la fuente, entre 1,500 y 2,000 hombres. Así que, pues es de llamar la atención que ya hay un hombre líder militar que no ha sido formalmente reconocido por Madero, aunque se supone que defiende el mismo plan. Entonces, digamos, en este momento en que Orozco está en Ciudad Juárez, Madero ve la importancia tan grande de este ejército que considera que tendrá que negociar con ellos para incluso ofrecerles pues, un cierto liderazgo, aunque el liderazgo no se lo ofrece en su totalidad. Y entonces manda unos negociadores, estando Madero en El Paso, porque él tenía sus oficinas en la calle de San Antonio y Mesa, en el hotel Case Willy. Y entonces a Orozco no le ofrecen el liderazgo militar, le dicen que va a pelear bajo las órdenes de un ex federal que se llama José Laluz Soto. Y bueno, no hay un entendimiento del todo porque Orozco todavía tiene algunas reservas, porque Orozco cree que tal vez la revolución de Madero no sea la adecuada, no sea una revolución social, tal como lo dice sobre todo Ricardo Flores Magón, en una columna que recién inauguró a finales de 1910 y cuando sale de la cárcel en La Generación, que se llama Que viva Tierra y Libertad, su columna. Y en esa columna Flores Magón le dice a Orozco en diferentes comunicados y artículos que si se levanten en armas, que aprovechen ese viento de libertad que azota toda la República, pero que pues tomen sus propios caminos. Y Orozco tiene una simpatía muy grande por, en ese momento, los anarquistas. Y bueno, no hay que perder de vista que también en ese momento los anarquistas o magonistas, como ya es correcto llamarles, ya tienen tomada la ciudad de Tijuana, la ciudad de Mexicali. Entonces digamos que hay una presencia muy fuerte de personajes que en ese momento van a estar muy por encima de Villa. Villa es un hombre que recluta a Abraham González, pero tiene muy poca capacidad de maniobra en ese momento con respecto a Orozco, con respecto a los logros políticos y militares que están sucediendo en Baja California. Así que esto lo platico para que los que nos escuchan tengan el contexto quién es Villa en 1911. Es decir, Villa es una especie de soldadito en la Revolución Maderista y bajo las órdenes de un general brigadier
nombrado por Madero, que es el general Pascual Orozco, que al final va a dirigir un ejército de aproximadamente 3,000 hombres. Y en 1912, Orozco se va a incorporar a las fuerzas del general Huerta para tratar, perdón, Villa se va a incorporar a las fuerzas de Huerta para tratar de derrotar la rebelión orozquista, y va a ser otra vez, va a seguir siendo un subordinado de un soldado, ahora de un general federal. Y va a ser hasta 1913 y 14, cuando los papeles se invierten, ¿no? Villa va a tener su mejor momento a finales de 1913 y todo el 14. Entonces, bueno, Villa, creo que para Villa en 1911 es una etapa de mucho aprendizaje. Simplemente Madero, al reclutarlo y al hacer declaraciones en la prensa, de alguna manera coincido con un autor que se llama Jorge Aguilar Mora, de alguna manera le perdona sus pecados de bandolero. Y eso, para Villa, en los acontecimientos públicos, como cuando lo nombra coronel, pues es una responsabilidad que él va a tomar muy en serio. Y bueno, Villa es ese hombre que vemos ahí en la pantalla justamente, es un hombre que viste así, de ranchero, y una vez que le dan el nombramiento de coronel, va a cambiar su vestimenta. Él también tiene una percepción de que él ya es un líder sobre los hombres que él dirige directamente, y que hay una responsabilidad social que hay que atender. Bueno, esta es otra etapa, ya del 14, pero bueno, eso es lo que te podría decir en parte de Villa en 1911. Y otra parte que creo que es muy, muy relevante es que yo creo que Villa va a aprender una habilidad de Madero que bueno, Pedro y yo la exploramos, y yo la exploré un poco más en el libro, en el tomo 2 de 1911. La habilidad que tenía Madero para acercarse a los medios. Entonces creo que eso es algo que Villa va a aprender, la habilidad de Madero para manejar, enfrentarse, dialogar con los medios. Y bueno, pues poner un ejemplo, Madero se instala en la Casa de Adobe, en las afueras de Ciudad Juárez, y uno de los motivos, creo yo, más relevantes para instalarse ahí es porque tiene una cercanía con el Río Bravo de apenas unos 50 metros, y tiene una cercanía con Nuevo México de unos 30 metros, lo que le facilita que los periodistas y simpatizantes paceños o juarenses, pero sobre todo los periodistas mexicanos e internacionales, puedan acceder al campamento con facilidad, y de esa manera propagar sus ideas sobre la revolución. No es casual haberme encontrado una carta que Madero le dirige a Hertz, el magnate del periodismo de Estados Unidos, donde le dice que realmente su campaña a la presidencia de la República, cuando contendió contra Porfirio Díaz, una campaña para ganarse a la opinión pública. Y una vez ganada la opinión pública, prepararse para una revolución armada, porque él no creía que Porfirio Díaz iba a respetar su triunfo, ¿no? Entonces, pues es una habilidad de Madero que le va a valer como este momento importante. También estar ahí y ganarse la simpatía, la opinión pública puede generarle la simpatía de un gran número de mexicanos y también de estadounidenses, y eventualmente eso puede influir para que un gobierno como el de Estados Unidos lo reconozca en primer lugar como una fuerza beligerante, lo cual tiene algunas ventajas desde el punto de vista internacional, y eventualmente como un gobierno de facto, que puede tener posesión de una ciudad, en este caso de la frontera. Entonces, esto que hacía Madero, o incluso, por ejemplo, Madero hace una negociación con la compañía Bell, la compañía de teléfono del Paso, para que le instalen un teléfono en la casita de Adorno, a cambio de publicidad. Entonces Madero acepta que le pongan un anuncio de la compañía Bell a cambio de tener teléfono. Eso le permite a Madero establecer incluso charlas con su contrincante, que es el general Navarro, pero sobre todo le va a permitir señor Madero, le va a permitir conocer la batalla de Ciudad Juárez en tiempo real, porque uno de sus asesores, un sudafricano, Benjamín Viljoen, que va en la retaguardia de los 2 días y medio de la toma de Juárez, él se va metiendo a las casas abandonadas
que tenían teléfono o negocios, y le va hablando al señor Madero para informarle en tiempo real qué va pasando en Ciudad Juárez. Eso es algo también muy interesante que logra Madero a través de su habilidad con las negociaciones, ¿no? O, por ejemplo, todo esto lo va a palpar Villa, por supuesto, ¿no? Por su platico. Otro ejemplo también muy notorio de Madero es que estando todavía en Ciudad Juárez, ya despachando en La Habana el 31 de mayo de 1911, recibe una carta de la compañía de chocolate Larín, donde le piden permiso para usar su fotografía y su nombre para la publicidad de los chocolates. Y bueno, Madero le responde que sí pueden usar su fotografía y su nombre para la publicidad. Entonces, todo este tipo de cosas, Madero se percata de que el hombre del momento es él y tiene que negociar y aprovechar los medios. Yo creo que eso es algo que Villa va a aprovechar a finales de 1913 y no se diga a principios de 1914 cuando firma un contrato en exclusiva con una importante compañía de Estados Unidos, la Motor Field Corporation. Oye, Miguel, hay un trabajo muy serio de ustedes, especialmente tuyo, de ir hacia los archivos fotográficos y quizás esto es lo que te permite a ti ir construyendo una idea en cuanto al título que finalmente le diste al libro, un libro pues que marca una ruta aquí en la reflexión sobre el villismo y Villa, que tiene por denominación Pancho Villa, la construcción del mito. Para ti, ¿cómo es esto? ¿Cómo se da esta construcción y por qué consideras que Villa se convirtió en un mito dentro de la revolución? Bueno, mira, me gustaría aclarar que es un personaje histórico, por supuesto, pero también los personajes históricos pueden tener un personaje paralelo que puede ser un mito, una leyenda. En el caso de Villa fue mientras él vivió. Mientras vivía apareció este personaje mítico que estaba a un lado de él, a diferencia, por ejemplo, del Che. Desde el punto de vista de Che Guevara se convirtió en un personaje mítico a partir de su muerte. Y porque él muere en el 67 y a partir de su muerte, y claro, gracias a varios factores, sobre todo a la venta masiva de un cartel que tiene la famosa fotografía de Corda, pues hay una concordancia entre la difusión de la imagen y la muerte de este personaje, y empieza a representar los movimientos sociales y también es una coyuntura histórica, y se va a convertir en la imagen de toda una generación. Entonces yo creo que el caso de Villa es todavía más interesante porque de manera paralela al personaje histórico empiezan a surgir pues leyendas sobre él. Por ejemplo, por tanto un ejemplo muy notorio, cuando él toma Ciudad Juárez por primera vez, que es el 15 de noviembre de 1913, lo hace de una manera sumamente notoria porque él estando atacando Chihuahua y ante la dificultad de tomar Chihuahua, ocurre que a la ciudad de Chihuahua va llegando un tren de carbón de Ciudad Juárez. Así que él se percata de eso y con todo sigilo secuestran al telegrafista del tren y secuestran al conductor, por supuesto. Hacen vaciar el carbón y dan las órdenes para que el tren se devuelva a Ciudad Juárez. Eso no puede suceder sin que la guarnición de Ciudad Juárez se los autorice. Así que hay un grupo especial a caballo que se va adelantando a cada estación para secuestrar al telegrafista y con el telegrafista de Villa vigilar que le den permiso de Ciudad Juárez para seguir avanzando porque se devolvieron porque hay una partida de constitucional en las afueras de Chihuahua. Total que esta operación llamada acá permite a Villa llegar adentro del ferrocarril a Ciudad Juárez y tomar la ciudad en menos de 3 horas. Entonces esto, al día siguiente, cuando entrevistan a Cañar Scott, que está a cargo del fuerte Bliss en El Paso, pues él simplemente lo considera como el caballo de Troya. Y a partir de las declaraciones de Scott y otros comentarios de periodistas en El Paso, lo empiezan a llamar el Centauro del Norte, el Napoleón mexicano. Entonces, estas ideas que pueden ser a lo mejor exageradas, van construyendo una idea paralela al personaje histórico, pero alimentada en buena medida por lo que él va haciendo. Pero desde antes que Villa estuviera en la Revolución, ya había una comunicación masiva, que es la historia oral, que se hablaba sobre este personaje. Entonces,
va a haber una idea de Villa desde antes de la revolución y él va a ir creando una idea superlativa, o los medios van a ir creando una idea superlativa de él, que tiene que ver con el histórico, pero también puede ser fácilmente separable. O, por ejemplo, cuando la toma de Ojinaga, que es en enero de 1914, que no había sido, no la habían podido concretar Paulino Natera y Toribio Ortega. Cuando Villa aparece, y Herrera, cuando Villa aparece en el campo de batalla, según testimonios de los propios federales, los federales, es suficiente saber que Villa está en el campo de batalla para perder esa batalla, ¿no? Entonces, es decir, Villa, como el Cid Campeador, como otros personajes, tenía ese poder, digamos, de presentarse en un campo de batalla y atemorizar a las huestes enemigas. Entonces, todo esto pues puede ser relativo, pero sucedía. Entonces, aquí lo importante es cómo medir y cuándo aparece. Yo pienso que esta leyenda, este mito aparece a partir de la toma de Ciudad Juárez de 1913 y se va alimentando de manera continua hasta que pierde las batallas del Bajío. Y aún así va a haber una alimentación todavía en el aspecto positivo de la leyenda o del mito con la toma de Columbus en 1916 y que va a perdurar por muchos años. Entonces, no es que Villa sea un mito o sea una leyenda, sino que hay un mito paralelo a personajes históricos. Nos preguntan, Miguel, de Rafael de Luna de la Peña, que ¿cuál consideras que fue la batalla más importante en Chihuahua dentro de la revolución y por qué? Pues tiene diferentes impactos, ¿verdad? Por ejemplo, si la toma de Ciudad Juárez no hubiera sucedido, pues no hubiera avanzado la revolución, ¿no? Que hay muchas fuentes y muchos medios que piensan que la revolución marista pues trazó con el gobierno de Díaz y no una revolución radical. Lo cual pues en cierta medida es cierto, porque los tratados de Ciudad Juárez no cumplían con el plan de San razones por las cuales muchos mexicanos se levantaron en armas. Pero por otro lado, pues también Madero pensaba que negociar era importante para evitar el derramamiento de sangre. Y claro, gentes como Flores Magón pues lo consideraban como un cobarde, ¿no? Aunque él estaba en Estados Unidos sin haber cruzado a México y disparado una bala. En fin, pienso que la batalla de Juárez es muy decisiva porque junto con la ocupación de Cuernavaca van a determinar que Porfirio Díaz finalmente se dé cuenta que la revolución maderista no tiene nada en común con los intentos de revolución de los liberales del 6 y del 7, y que esta es una revolución masiva que no va a parar. Así que Díaz, además de ser un hombre más grande, pues considera que es el momento de partir, de dejar el poder. Así que me parece que la toma de Ciudad Juárez tiene esa significancia tan grande. Y va a haber otras, ¿no? Pero yo de Chihuahua pienso que no creo que tenga algo parecido. Y claro, los demás se puede hablar de su importancia. Pero esta puede ser por ese motivo, porque hace un parteaguas en toda la antigua región. SM Rincón hace la reflexión que se puede considerar como lo más tangente que dejó el villismo en Chihuahua, que diferencia actualmente, pues sin duda debiéramos de hacer la reflexión sobre todo de un movimiento revolucionario en el desierto, en el norte mexicano, y esto ha dotado a las generaciones posteriores de un elemento sin duda de referencia historiográfico y de bandera ante la justicia social, sin duda. Delia Salazar te manda saludos al programa, muchas felicidades, esperemos con interés el libro que mencionaba anteriormente Jesús Vargas, quien se identifica como Conca. Excelente programa, felicidades a quienes participan. Sigue estando presente mi general Villa, dice. Miriam Chávez, excelente programa, muy interesante, saludos. Y pues la pregunta que nunca falta en estos debates es, Miguel,
¿Es verdad que Villa fue un cuatrero? Bueno, mira, antes de eso me gustaría complementar la pregunta que te hicieron y que tú Sí. respondiste con respecto a la importancia del villismo en Chihuahua. Yo pienso que el villismo es nacional, a diferencia de otros movimientos, como el de Zapata. El de Zapata, mientras es un movimiento armado, es un movimiento regional. Después se transforma por su valor simbólico en un referente nacional. Pero eso fue hasta después de la postrevolución, digamos. En el caso de Villa, no lo podemos situar en Chihuahua. Hablar de Villa es hablar de la batalla de la toma de Juárez con Madero, de la toma de Juárez de 1913 con el tren troyano, pero también es hablar de la toma de Torreón de abril de 1914, de la toma de Zacatecas y en medio de esas dos, de la toma de San Pedro de las Colonias. Entonces Villa no solo es Chihuahua, es Torreón, es la vía del ferrocarril central, es el esqueleto que le da movimiento y vida a la riqueza de un país. Entonces Villa justamente está en ese esqueleto y toma la Ciudad de México, ocupa la Ciudad de México junto con Zapata. Bueno, Zapata ya tenemos unos meses ahí, unas semanas. Entonces a Villa no se le puede encajonar en un movimiento de una región. Por eso yo pienso que Villa, lo principal de Villa, más allá de si fue un cuatrero o no, que sí fue un bandolero, eso todos lo reconocemos, es Katz, tu servidor en los libros. Pero lo más importante de Villa creo que, y por eso lo estudio, es porque es un sujeto de la historia. Es decir, ahí me dicen, oiga, maestro Berumen, usted que es villista, pues yo no soy villista, yo soy historiador. Entonces, ¿por qué era Villa? Porque cuando Villa toma Torreón, toma San Pedro de las Colonias y toma Zacatecas, está cambiando la historia de México, la historia de nuestro país, para bien o para mal. Porque eso determina la caída de Huerta. Y luego se van a recomponer las fuerzas y se va a hacer una guerra civil entre los simpatizantes de Carranza y él. Pero mira, por ejemplo, en 1900, a finales de 1903, Estados Unidos tiene un embargo de armas contra México, precisamente porque no reconoce el gobierno de Huerta. Y cuando Estados Unidos trata de negociar condiciones para que Huerta convoque a elecciones libres, Huerta le dice que no, por lo tanto Estados Unidos no lo reconoce. Y cuando Carranza se levanta en armas a través del Plan de Guadalupe, también manda un negociador con Carranza y Carranza le dice que no. Entonces, lo que hace el gobierno de Wilson es mantener una postura que se llama de vigilancia y espera. Es decir, nos vamos a meter, pero vamos a estar muy atentos de lo que sucede en México. Y cuando pasa la toma de San Juárez de 1913 y el ejército federal trata de ir a recuperar la plaza y Villa los enfrenta en el desierto, suspendiendo las vías del ferrocarril en la arena para neutralizar la artillería, otra vez Estados Unidos se da cuenta que ese es un gran general. Y después ocupa la ciudad de Chihuahua sin ningún problema y se decide ir personalmente a dirigir la batalla de Ojinaga, lo cual es muy importante porque no quiere dejar federales atrás de él cuando enfrenta las campañas de Torreón y Zacatecas. Pero además, cuando toman Ojinaga sucede algo muy importante que impacta mucho en la vida de los estadounidenses, porque más de 5,000 hombres, según las fuentes de la Cruz Roja, entre hombres, niños, mujeres y todos los soldados federales, abandonan el país por Ojinaga rumbo a Presidio. Y entonces esto se convierte ya en un problema mayor de guerra de refugiados. Y se los llevan a pie hasta Marfa, y después en Marfa en tren se los llevan al Paso, donde hacen un campamento de refugiados de 5,000 personas. Entonces, las consecuencias de la batalla de Ojinaga en ese sentido, desde el punto de vista humanitario, de los alcances que tiene esta gran victoria, no solo afecta al ejército federal, sino a las relaciones entre México y Estados Unidos, y pone de manifiesto la vulnerabilidad de los mexicanos, pero también hay un gesto generoso del gobierno, ¿quién iba a decirlo?, de Wilson, que unos meses después va a estar invadiendo Veracruz. Y aquí viene lo interesante para mí, porque allí es un sujeto de la historia. Cuando Carranza y Huerta no determinan negociar en su totalidad con Wilson, y después de estas batallas importantes de Villa, y sobre todo la de Torreón, ¿no?, dicen, oye, aquí hay un tercer hombre con el que podemos negociar. Y mandan al cónsul que se encuentra en Torreón, que se llama George Carothers, como cónsul especial con Villa.
Es decir, le confieren una importancia tal que le mandan un cónsul especial. Entonces, lo que va a pasar con Villa es como si fuera un grupo aparte, como una revolución aparte, desde el punto de Estados Unidos. Y en todos los, bueno, no todos los reportes, pero en muchos reportes del gobierno de Estado te vas a dar cuenta cómo lo van seleccionando como un posible negociador. Y no es casual que en febrero de 1914 se revoque el embargo de armas. ¿Para qué? Pues para que las armas las compren los excepcionalistas, especialmente los villistas, y puedan derrocar a Huerta. No es casual tampoco que la invasión a Veracruz haya tenido como motivo principal la detención de un buque con un cargamento inmenso de armas que había comprado Huerta en Estados Unidos y Bélgica, y que curiosamente venían en el Mediterráneo, en el mismo que se había ido por Figueres, un barco alemán. Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Pues favorecer la lucha constitucionalista, y eventualmente va a favorecer mucho la lucha de Villa. Entonces, cuando hablamos de la historia regional, cuando hablamos de Chihuahua, de Torreón, hay factores externos y que tienen que ver con otros gobiernos, con coyunturas. Por ejemplo, cuando Villa toma Torreón el 3 de abril de 1914, Estados Unidos todavía no toma la decisión de invadir completamente México. Pero cuando toma San Pedro de las Colonias, que es el 12 de abril, zarpan los primeros barcos del norte de Estados Unidos a Veracruz. Ya no queda la menor duda de que hay un tercer hombre con quien van a negociar. Entonces, esto es importante para poder tener en el radar los elementos que hay externos. Es decir, Villa no es un héroe por sí, Zapata no es un héroe por sí. Tiene que ver, por supuesto, la gente, tiene que ver los acontecimientos, las coyunturas. Entonces, ¿por qué estudia Villa? Porque es un personaje, es un sujeto de la historia que cambió la vida de este país. Claro, también los Carranza, también los Obregón, también los Zapata. Hasta ahí. Pues muchísimas gracias, Miguel, por esta participación. Igual que con Jesús Vargas, aquí podemos pasarnos horas y horas dialogando contigo. Nos dice la persona que se identifica como Sheikh Lodi, que efectivamente es imposible ser un héroe sin pecados, y pues Villa es un héroe nacional, desgraciadamente con ese título de pillo y cuatrero, pero héroe. Dice que es un excelente tema, que te agradece la respuesta. El profesor José Ramos hace varios comentarios, entre ellos felicita a los involucrados en este proyecto de transmisión, nos saluda desde el sureste zacatecano, noreste de Aguascalientes. José Luis Hernández menciona que es un interesantísimo tema el que se ha abordado esta tarde. Jesús González nos recuerda que Villa también tomó Saltillo, y Jesús González nos saluda desde la comarca lagunera. A todos ustedes les agradecemos mil el que nos hayan acompañado esta tarde en Septentrión, Patrimonio Cultural Chihuahuense. 100 años de villismo es realmente un tema muy amplio, pero quisimos ofrecer esta tarde al menos la visión de dos historiadores que han pasado muchos años investigando, documentando y promoviendo esto que hemos denominado la herencia villista, y donde persiste, y eso a mí me parece muy importante, la idea no de la defensa a ultranza ni del ataque sistemático a un personaje. Sabemos contrastante, sabemos que tuvo un pasado efectivamente fuera de la ley, como avigio, como asaltante, como bandolero, pero que también se está y se ha documentado puntualmente un papel como un sujeto y un actor histórico de este país, fundamental para entender al México contemporáneo. Agradecemos muchísimo a Laide Flores, a Ana Luisa López por su siempre apoyo permanente para hacer posible la transmisión de su programa, y desde luego a Ana Galicia, directora de INA TV. Nos despedimos con un último corrido en las voces de Israel Lozoya y David Carrera, a quienes mandamos un saludo y un profundo agradecimiento. Finalmente, el villismo está en las artes y fundamentalmente en la música, ahí pervive. Escuchemos con esto con atención y nos despedimos de ustedes.
Yo soy soldado de Pancho Villa, de sus dorados soy el más fiel. Nada me importa perder la vida, si es cosa de hombres morir por él. De aquella gran división del norte, solo unos cuantos quedamos ya, subiendo sierras, bajando montes, buscando siempre con quién pelear. Y ya llegó, ya está aquí Pancho Villa con su gente, con sus dorados valientes, que por él han de morir. Hay villistas que allá en Celaya su sangre dieron con gran valor. Adiós mi linda ciudad Chihuahua, Parral y Juárez, Lerdo y Torreón. Ya el centinela pasó revista, el campamento ya se durmió. Adiós les dice este